Buenas tardes, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, carísimos hermanos. Pues aquí estamos otra vez, como todos los jueves, para para continuar la prédica del primado de Pedro, la parte número 2. Y como esto es extensísimo, pues a lo mejor vamos a hacer parte 3. Así es que vamos a ver qué dice el Señor. Y si no podemos acabar, pues hacemos parte 3. Lo que importa es de que quede bien claro que San Pedro es el más importante, el más grande, el príncipe de los apóstoles. Que quede bien claro para que cuando venga un contrario a la fe, pues ya estemos vacunados. Así es que vamos a empezar. Vamos a empezar. Dice la segunda carta del profeta Samuel, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel sabía y aceptó esto que voy a leer. Dice que todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel vinieron a hablar con David en Hebrón y le dijeron: mira que somos sangre de tu sangre, o sea, somos hermanos. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas y sabemos que Yahvé te dijo: tú apacentarás a mi pueblo, a mi rebaño, igual que le dijo a San Pedro. Tú apacentarás a mi rebaño, apacienta mis ovejas y mis corderos, porque en un rebaño hay corderos y hay ovejas. Y todo el pueblo de Israel no se puso a protestar, como hoy muchos protestantes que saben que el Señor Jesucristo dijo a San Pedro: apacienta, la misma palabra que en griego es poimaine, la misma que trae el Señor Jesucristo, que va a apacentar con vara de hierro, dice el Apocalipsis 19:15, que Él va a apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Dice, a apacentar poimainei. Lo mismo que le dijo al rey David, el Espíritu Santo se lo dice a Jesucristo, y el mismo Señor en persona le está diciendo a San Pedro. 3 veces le dijo que tenía que apacentar, es regir o gobernar su pueblo. Y aquí, ahorita que leímos, todos los israelitas dijeron: sí, nosotros sabemos que a ti te dijo, y tú eres el rey, tú eres el jefe de nosotros. Lo aceptamos sin chistar. No vamos a protestar, que bien sabemos que apacentar es el que apacienta a un rebaño, es un pastor. Y tú eres nuestro pastor visible. Y mire, a gusto. No estaba como hoy, que reina el anticristo dando la contra. No, sí dijo, pero no. Sí dice ahí, pero no. Y sí, pero no. Quiere decir otra cosa. Quieren torcer todo. Pero los que les gusta lo recto, dicen: no, pues aquí está escrito. Y lo escrito está como dijo Pilato. Nada de andarle cambiando. ¿Okay? Entonces, ya para no leer, ya todos sabemos en San Juan 21:15, donde 3 veces le dijo que si lo amaba, y San Pedro contestó que sí. Entonces dijo, no le dijo: te voy a quitar las llaves del reino porque me negaste, sino al contrario, dijo: seguimos en lo mismo. Aquí están las llaves. Ahí es donde se las entregó. En San Mateo 16 fue donde le dijo: a ti te daré el futuro, las llaves del reino de los cielos. Y todo. Y las fuerzas del infierno, dicen, no la podrán vencer a la iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado, y lo que desates, o sea, será lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
y le dio todo el poder absoluto. Y lo que desate, dice, también será desatado. Poder absoluto. No dice casi todo, dice todo. ¿Okay? Entonces, es lo que le dijo al rey David, porque él iba a reinar, iba a apacentar a su pueblo. Lo mismo se lo dijo a San Pedro. Y ese todo el mundo lo sabe. Pero los que son dóciles y amantes de la verdad, dicen, está muy claro. ¿Ok? Entonces, como le dio las llaves, y las llaves es el símbolo de la autoridad, vamos a leer en Isaías 22, del 15 hasta el 24. Vamos a leer que cada rey, como ya vimos en la parte 1, en aquellos reyes les ponían el anillo al segundo, al primer ministro, pero en el reino de Israel eran llaves. Ok, entonces vamos a ver aquí las llaves. Dice así, Isaías 22, del versículo 5 al 24, dice, así habla el Señor Yahvé de los ejércitos. Anda a ver a ese funcionario, le está diciendo a Isaías, llamado Somna, que es administrador del palacio, y que se está haciendo un sepulcro en el cerro, una bóveda tallada en roca viva. Y le dice, que le dijera, ¿qué tienes tú aquí, o a quién conoces tú para que te mandes a hacer un sepulcro así, donde estaban los sepulcros de los reyes? Pues bien, Yahvé te va a arrojar hombre, te apretará con fuerza, te enrollará como un ovillo y te hará rodar como una pelota sobre la vasta tierra. Allí morirás. Tú que deshonras la casa de tu amo, y allá irán a parar tus carrozas tan famosas. Y luego dice, te destituiré de tu puesto, o sea, te voy a quitar la chamba que tienes, te voy a quitar de primer ministro, y te quitaré tu cargo. Aquel mismo día llamaré a Eliakim, aquí va a entrar al quite, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu banda, y le traspasaré tus poderes. Tenía poderes. Y será un padre. Va a ser el papá de todo Israel, dice. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá, todo el reino. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama. Aquel primer ministro iba a tener iba a tener fama, y iba a estar como un clavo bien resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Colgarán ahí todo lo de valor de la familia de su padre, sus hijos, nietos y todos los utensilios pequeños, desde las copas hasta los jarros. Dice, colgarán allí todo lo de valor. Miren, ahí, como San Pedro, ahí estamos nosotros colgados de lo que dicen los protestantes, esa fe que él proclamó, que Jesucristo es la roca, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Sí, estamos nosotros, él resiste, y estamos todos colgados, ahí agarrados de esa fe que este hombre declaró. Dijo, este es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esa es la roca. Nosotros nunca hemos dicho que Jesucristo no es la roca. Claro que es la roca. Y para que quede claro, todos oigan bien, cuando se dice roca, cuando es Jesucristo, es con la R mayúscula. Y las demás rocas, sea quien sea, es minúscula. ¿Ok? Si es el Señor, es Dios, el único Señor, es con la mayúscula. Y cuando es Dios, el Dios verdadero, es con la mayúscula. Y todos los demás no es el Dios verdadero. Cuando se pone roca, con la mayúscula, estamos diciendo que es Dios, es Jesucristo, es nuestro Padre y es el Espíritu Santo, el único Dios verdadero, que es nuestra roca. Y no estamos confundiendo a San Pedro con Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular.
Todos en la iglesia somos piedras vivas. Jesucristo es una piedra viva, San Pedro es otra piedra viva y también es un pilar, con todos los apóstoles son pilares, columnas de la iglesia, los que sostienen la fe de todos los cristianos. Entonces no estén diciendo que ellos le pueden quitar el puesto. La roca, nomás hay una roca con la mayúscula. Las demás somos rocas también, rocas vivas, no estamos muertos. Pero Él es la roca por excelencia y la roca madre. Así es que no confundamos al Creador con la criatura. La roca es el Creador. Pero el Señor Jesucristo dijo, voy a fundar, estos van a ser los pilares, los que van a sostener todo, a toda la iglesia. Y yo soy la piedra angular, yo soy el mero. Bueno, entonces, las llaves significan la autoridad. No dice la llave, dice las llaves. Después vamos a dar otro tema, porque la iglesia tiene muchas llaves, que los demás, pues no tienen. Miren, tenemos unas llaves que solamente el Papa administra. La llave, por ejemplo, de ordenar obispos. ¿Quién tiene esa llave? Nomás él. Un obispo no puede ordenar a otro obispo. Y dice, yo no tengo esa llave. La llave la tiene San Pedro. La iglesia tiene las llaves de administrar los sacramentos. Los demás no tienen ni sacramentos. Nosotros tenemos muchas llaves. Por eso dice las llaves en plural, no una llavecita. Muchas llaves. Nomás que Él es el administrador. Es como un gobierno. Hay el presidente, ese es el encargado el que preside de todo el país, pero también tiene gobernadores. Ellos gobiernan en su estado. Pero nomás en su estado tiene jurisdicción. Pero el que tiene toda la jurisdicción de todo el país, el representante, pues es el presidente. Así es que Él es el que tiene las llaves, no de un reino terrenal, las llaves del reino de los cielos. Muchos dicen, no, pero ¿cómo la tierra va a gobernar al cielo? ¿Cómo se atreven a andar haciendo concilios? Esas son palabras de hombres. Lo que no entienden, como el primer concilio, dijeron ellos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Nosotros estamos en sintonía con Él y entre todos, el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Así que no es de hombres. La iglesia está dirigida desde el principio hasta el fin por el Espíritu Santo, que lo va llevando a la verdad total. Así es que esas son las llaves, la autoridad. El Papa dice, aquí no se permite estar ejerciendo el ministerio sin ser célibe. Y así es. El día que diga, pues vamos a permitir casados, entonces abrirá la puerta para que entren al sacramento del matrimonio todos los sacerdotes. Pero mientras, si Él lo dice, Él tiene las llaves. Y el Señor dice, mira, les voy a decir lo que dice Zacarías. ¿Cómo están? De acuerdo, este sacerdote, dice la palabra de Dios, miren. Hay un sacerdote representante en la tierra que es el jefe. Dice así. Dice la profecía, viene un hombre, es Zacarías 6, desde el versículo 9 al 14, pero yo voy a leer desde el 12. Dice, viene un hombre cuyo nombre es brote, es Jesucristo, y sepan que brotará de donde está. Él construirá el templo de Yahvé y recibirá el poder, o sea, va a recibir la llave. Él se sentará en un trono para apacentar, para gobernar. Pero fíjense lo que sigue. Y también un sacerdote se sentará
en un trono, con armonía perfecta entre los dos. Viene el Señor Jesucristo, sube al cielo, se asciende en su trono, pero dice que también tiene un sumo sacerdote, un sacerdote que se sienta en su trono y está en armonía perfecta con el Señor Jesucristo. Y siempre hay un sacerdote, si se muere, inmediatamente viene el siguiente, la sucesión, pero siempre están en armonía perfecta, porque los dos traen las mismas llaves. ¿Ok? Aquí está que se siente un sacerdote en su trono, los dos están en su trono, pues son reyes, no le hagamos el cuento, miren, los tronos son para los reyes, este es un reino, que quede bien claro, si dicen, no, que por qué le dicen ustedes rey al Papa, este es un reino, y en un reino hay un rey que reina, y el Papa es la cabeza visible, es el vicario, el representante de él en esta tierra. Bueno, y vamos a ver, dice San Lucas 22 del 31 al 34, que muchos no quieren estar, pues se cierran. Hay gente cerrada, terca, como una mula. Aunque vean aquí, no entienden. No. Y lo extraño es de que nos quieren evangelizar cuando en realidad no entienden ni lo que dicen. Es como si nosotros, mira, voy a poner un ejemplo, es como si los de la Chevrolet le quieren dar una cátedra a los de la Ford de sus mismos carros. Pues cada quien lo suyo. Esta Biblia es de nosotros. Nosotros te las prestamos para que hiciera sus traducciones y ahora nos quieren enseñar. Qué ilusos. Si la Biblia es católica y quieren tener debates, la verdad no nos interesan los debates. El día que quieran y que sí vamos a aceptar decir, si nos dicen que los enseñan, mira, enséñame, Arturo, yo le diría así, claro que sí te enseño, pero si tienes que a debatir que tus opiniones, nosotros no andamos con opiniones, nosotros estamos predicando la verdad revelada y esa no se discute, se acepta. El que es de Dios escucha la palabra de Dios y no la está poniendo en tela de juicio y queriendo un debate. Cuando quieran aprender, pues vengan con nosotros y déjense de tonterías. Pues dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Le dijo a Simón, porque él iba a ser el encargado. Todavía el Señor no le decía apacienta mi rebaño, todavía no, pero ya lo estaba preparando y para que fueran viendo, le dijo Simón, 2 veces, confirmándolo para que diga, no, yo no oí bien. No, 2 veces lo dijo. Mira que Satanás ha pedido permiso para darles una zarandeada a todos, como se hace con el trigo. Y le dijo, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, Simón. Por ti. Para que tu fe no se venga abajo. ¿Y nosotros qué, Señor? No te preocupes. Les digo, que cuando Él vuelva, cuando Él se arrepienta, ese los va a fortalecer y los va a confirmar en la fe. Se quedaron calladitos, fríos, porque siempre estaban disputándose quién iba a ser el primero. Pero aquí el Señor ya le estaba diciendo, este es el que los va a confirmar en la fe. Por eso lo dijo 2 veces. Y cuando le digo, apacienta mis 3 veces. Así es que ya no hay duda. Aquí le dijo, yo he rogado por ti. Y vamos a ver cuándo se cumplió eso. Dice San Lucas capítulo 24, versículo 32 al 35. Vamos a ver si se cumplió o no se cumplió. Dice que los discípulos de Maús, cuando ya lo reconocieron al partir el pan, o sea, la Eucaristía, cuando lo reconocieron, porque a Jesucristo se le reconoce solamente en la Eucaristía. Un protestante no va a poder reconocerlo porque no tiene Eucaristía.
Pero si quiere reconocerlo como los discípulos de Maús, tendrá que estar en la Eucaristía con el Señor Jesucristo, pero en la Eucaristía verdadera, no en la pirata, en la que le dan galletas y no tienen sacerdotes, que es puro show. Y dice así, se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Ya era noche, pero dijeron: ni modo, vámonos. Allí encontraron reunidos a los 11. Ya Judas ya no estaba. Y a los de su grupo. Cuando llegaron ellos, los discípulos de Maús, pues luego empezaron a contarles que hasta les hicieron una misa, una Eucaristía. Empezaron a dar testimonio. Y los discípulos, dice, que contestaron: es verdad, hijo, lo que estás diciendo. El Señor resucitó. Y se dejó ver por Simón. Y yo me imagino que por eso estaban bien contentos. Dijo, no es porque ustedes nos lo digan, nos lo estén diciendo, dijo, ya Simón se les adelantó. Ya nos contó que habló con él. Y ya nos fortaleció en la fe. Ya nos reafirmó en la fe. Se cumplió. Cuando vuelvas, digo, tú los vas a fortalecer, tus hermanos. Y al primero que se le apareció resucitado fue a San Pedro, después de María Magdalena. Pero de los apóstoles fue a él. Y él fue a decirles: ánimo, muchachos. Sí, resucitó. Se me apareció y hablamos. Y dice que va a venir para acá. Bueno, vamos a seguir. Dice, ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y dice, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos. Y les dijo, pasa a ustedes. Estaban atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero dijo, ¿por qué se ponen así? Soy yo soy el mismo, miren mis manos, mi costado, yo soy el mismo, nomás que ahora traía un cuerpo glorificado, resucitado. Así es que aquí se cumplió que Él los iba a fortalecer en la fe. Y vamos a ver lo que dice nuestro magisterio. Vamos a ver el catecismo, que es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, en el número 552. Miren lo que dice. Dice así: en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. ¿No que no? Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, 1 Pedro 2:4, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos en esta fe. Así es que la piedra, la roca, con la mayúscula, nomás es Jesucristo, pero está fundando la iglesia, y estos son los pilares, los que aguantan todo el peso. Pues ¿qué nunca oyeron que dijo San Pablo? Estos hombres que pasan por los pilares, son los pilares, son los que llevan todo el peso. Si no están estos, se cae todo el edificio. Así haya piedra angular, también se cae. Y si no, pregúntenle a los que saben, oye, con la pura piedra angular,
Y dice, no, pues, ¿qué pasó? Se necesitan también los pilares. Aquí es entre todos. Y si quitamos todas las piedritas que hay, no, pues también pues no se caen. Pero va a haber muchos huecos donde se puede meter Satanás. Y dice el número 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. San Mateo 16:19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, San Juan 10:11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. San Juan 21 del 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, para tres cosas. Miren, grábenselo bien y apúntenle. Y si no, lean el catecismo del 553, dice que esas llaves sirven para tres cosas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, o sea, para perdonar los pecados, nomás las tiene la iglesia. Pronunciar sentencias doctrinales, o sea, dogmas. 2, 3. Y tomar decisiones disciplinares, como por ejemplo el celibato de los sacerdotes. El día que tome la decisión de que ya no sean célibes, que se pueden casar, pues hasta ahí llegó. Esa es una disciplina, o sea, una tradición eclesiástica. Y como él tiene las llaves, pues él es el que decide. Y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. ¿Quieren más? Les vamos a dar más. Ahora en el 880. Vamos a ver qué dice el numeral 880. Dice así: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, de ese grupo. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Repito, está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. O sea, ellos también tienen esa función, pero hay un pero. Tienen que estar unidos a Pedro. Si un obispo se desliga, eche para acá la llave. Ya no puede ser nada. Tiene que estar unido bajo la autoridad papal. Si no, se le retiran las llaves. Ok, entonces, ¿en cuál íbamos? Unido a su cabeza recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. ¿Qué son los apóstoles? Los cimientos. Se continúa, Efesios 2:20, se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. 882 dice, el Papa, el Padre, obispo de Roma, que el obispo es el inspector y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles.
El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, o sea, de su representante, y pastor de toda la iglesia, la potestad plena. Repito, el pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo, o sea, porque es el vicario de Cristo, el representante, y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad, aunque le pese al mundo y a los protestantes. 883. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice. Así sean todos los obispos juntos, si no están bajo la autoridad del Papa, no la hacen. Sucesor de Pedro como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la su potestad suprema y plena sobre toda la iglesia. Todos están sujetos, laicos y pastores. Disciplina sobre toda la iglesia que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. El pontífice quiere decir el sumo sacerdote. Pontífice quiere decir el constructor de puentes. Es para pasar, para andar. No pone muros. Estos son puentes. Por eso son los que nos ayudan para pasar de aquí para allá. Vamos a ver otro. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. En un concilio ahí, como el de Jerusalén, ahí es donde se ve. Y fíjense bien, no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo aprueba, o al menos lo acepte. Si el Papa dice todo lo que hicieron no vale, no lo acepto, no valió. Es como dijo el Señor, si Dios no edifica, en vano se están cansando. Así les pasa a todos si quieren hacer un concilio sin él o sin su consentimiento. Bueno, y podemos seguir, pero hay que leer el catecismo, que es la enseñanza oficial de la Santa Madre Iglesia Católica. Y después vamos a leer lo que dicen. Dicen, no, que los concilios no. Nosotros nos basamos en concilios del principio. Y lo que dicen los padres apostólicos también. Los sucesores de los apóstoles. Vamos a ver si decían quién era el jefe. Los de ahora, como acaban de llegar, pues no saben ni cómo va todo. Así es que más vale que se alineen y pidan informes. Como San Lucas dijo, yo me informé y por eso se escribí esto de todo lo que sucedió desde el principio, porque yo no estaba. Yo no anduve aquí, dice. Los protestantes no estaban. Apenas llegaron hace poco. Pues que nos pidan información, hombre, para que no anden a ciegas. Les vamos a dar luz, para que no se nos agüiten. Bueno, y para demostrar que San Pedro está por encima de todos, uno dice, no, que San Pablo era el mero, otro, no, que Santiago. Miren, Santiago, ni siquiera lo invitaba el Señor, nunca con ellos. Siempre invitaba a San Pedro, a San Juan y a Santiago su hermano. Este no era su hermano, este no era Santiago, el hermano de San Juan, porque al otro le cortaron la cabeza. Entonces dije, bueno, vamos a poner aquí entre los allegados. Y cuando andaba predicando, San Pablo, cuando se convirtió, fue con los apóstoles, convivió un tiempo. Por cierto que le tenían miedo porque no le creían, pero Bernabé lo presentó y les dijo, miren, yo lo he visto, cómo este hombre predica, está convertido, no le tengan miedo, ya es de nosotros. Ah, bueno, está bien. Y lo presentó y estuvo ahí. Se fue a predicar. Cuando volvió porque tenía un problema. Donde andaba predicando se encontró con unos judaizantes
que querían imponer la circuncisión a muchos cristianos. Entonces les hizo frente y les dijo que eso no, esa ley de Moisés ya no se podía, y aquellos que sí, dijeron, pues nosotros a ti no te creemos. Y dijeron, ¿por qué no van allá con los jefes, con los meros, y a ver si nos dicen lo que tú nos estás diciendo? Si ellos dicen que no, pues entonces aceptamos, pero nosotros necesitamos papelito habla. Ok, está bien, digo, voy a ir con el jefe. Fue y les contó, hicieron un concilio, y había mucha discusión, y como no pueden entenderse, pues se puso de pie el mero jefe, y les dio una explicación, y cuando ya quedaron contentos, todos calladitos. Entonces dijeron, bueno, ya habló el jefe, tiene razón, donde manda capitán, no gobierna marinero. Aceptaron. Entonces ya habló San Pablo y su compañero de todos los milagros que Dios había hecho por intermedio de ellos. Y después, ya que estaba todo apaciguado, habló Santiago, que era el obispo de Jerusalén, y dijo, como ya habló, como ya oímos que nuestro querido hermano y papa ya dio explicación, es la pura verdad. Así es que yo nomás les voy a recomendar que pues escribamos que nomás se priven de tener relaciones sexuales prohibidas, y que no coman carne inmolada a los ídolos, pues otra cosa. Pero él no dijo nada de la circuncisión. El problema era de la circuncisión, y eso lo arregló San Pedro. Y eso ya después él dio una opinión, y dijeron, pues sí, pues hay que decirles también eso, que los ídolos, que se guarden de los ídolos. Dijo, yo considero esto. Ya lo demás ya lo arregló Pedro, dijo, ya la circuncisión quedó bien claro, no hay ninguna pregunta, y como nadie estaba durmiendo, pues todos estaban atentos, dijeron, está todo claro. Entonces vamos a mandar una carta. Mandaron la carta y dijeron, les ordenamos que cumplan todo lo que les hemos dicho. Y dice, y después de 14 años, dice Gálatas, vamos a ver lo que dice Gálatas, volvió a subir a verlo. Ahora tenía otro problema. ¿Qué problema traía? Dice él, San Pablo, después de 14 años de que pasó ese concilio, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Dice, yo fui siguiendo una revelación divina, o sea, Dios lo mandó por medio de una revelación. Le dijo, anda a presentarte con Pedro y búscalo, porque trae muchas dudas. Sí, traía dudas. Y dijo, le voy a exponer todo lo que ando haciendo. Pues él es el jefe. Y dice que fue Tito con nosotros. Yo fui siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Él les fue a exponer lo que él estaba predicando. Dice, también lo conversé con los dirigentes en una reunión privada. Dice, no sea que hubiera trabajado inútilmente, pero no impusieron la circuncisión ni siquiera a Tito, que es griego. Bueno. Y dice, Santiago, Pedro y Juan, versículo 9, reconocieron las gracias que Dios me concedió. Esos hombres que pasan por los pilares de la iglesia. Pues no, que no, pues. No, que no es piedra, pues pongo pilar, pues. Pilares de oro, no eran de plata, son pilares, puro oro. Pero voy a leer otra, dice, cuando fue antes atrás, dice, cuando se convirtió. Dice, cuando yo me convertí, dice Gálatas 1:16, dice, en ese momento no tomé consejos de nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Más bien, me fui de inmediato a Arabia, de donde volví después a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. Ah, no, que no. Tuvo que ir a Jerusalén a entrevistarse con Pedro. No fue Pedro a entrevistarse con Pablo. Al revés. Él tuvo que ir, y varias veces. Con la que leemos ahorita, con esos dos, era la tercera.
Yo me imagino que él cuando estaba contento dice, con esto ya van 3 veces que yo subo a ver a Pedro. Ay, no, si no cualquiera cantaba que tenía entrevista personal con San Pedro. Dice, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y con él permanecí 15 días. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Él es el que iba a verlo. Y Él es el más importante y más grande. Muchos dirán, ¿dónde dice en la Biblia? Miren, les voy a decir para que quede bien claro. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2, dice, Jesús pues llamó a 12 de sus discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. En español no nos dice mucho, dice primero Simón, pero en griego, mira, les voy a leer el griego. Dice, vamos a ver, dice el nombre de 12, dice, Protos, el primero dice, Protos, Simón, dice, Legómenos, o sea, llamado Petros, nosotros decimos Pedro, pero dice, Protos, en griego, quiere decir el más importante, el más grande, el mayor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Protos, el primero y el último. Y cuando andaban los discípulos diciendo, ¿quién es el más importante, el más grande entre nosotros? ¿Quién? Siempre andaban discutiendo. Y vamos a ver qué les dijo el Señor. ¿Quién era? Vamos a ver San Marcos 9, versículo 33 al 36. Fíjense bien. Dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó, ya sabía, pero no fue preguntar, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, avergonzados, porque habían discutido entre ellos cuál era el más importante de todos ellos. Eso venían discutiendo. Y él, fíjense la palabra, dice, ¿cuál era el más importante de todos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, pero vamos a leer la Biblia griega. Dice que les dijo que estaban discutiendo quién era el Mason, el mayor, el más importante. Y dice, y sentándose llamó a los 12 y les dice, ya nos dijo si alguno quiere ser el mayor, el más importante. Le dijo, si alguno quiere ser el Protos, o sea, el más grande, se tiene que hacer servidor de todos. Y todos se quedan calladitos. Pero el griego dice, el que quiera ser el Protos, el más grande, porque el servicio lleva a la grandeza. Y este hombre se los llevó a todos, hombre. Más que San Pablo dice, no, que yo me los llevo a todos. Bueno, pues eso dice él. También San Juan dice que él era el más consentidote. Yo si hubiera escrito el mío, yo hubiera puesto que yo. La verdad, porque así me siento. Y si ustedes sienten que todos son los más queridos, pues está bien. Estas son cosas personales. Nadie les va a decir que no. ¿Ok? Entonces, aquí dice el Protos y San Pedro dice que era el Protos. Y voy a leer en San Mateo capítulo 28, donde aparece esa persona, les digo, esa palabra. Dice que San Pablo naufragó
Déjame ver. En el capítulo 28 de los Hechos. Y llegó a una isla. Y dice la palabra de Dios. Hechos 28, versículo 7. Cerca de este lugar había una propiedad perteneciente al hombre principal de la isla llamado Publio. Publio. Este nos recibió y hospedó. Pero dice aquí, este era el hombre principal de la isla. Pero vamos al griego. ¿Qué dice? ¿Cuál es el principal? Dice, el principal era el más grande, el más importante, el jefe. Vamos a ver qué dice la Biblia griega. Porque ahora tenemos que ir a la griega, porque ellos ya dicen, no, que ustedes traducen mal. Y así no dice. Bueno, vamos a ver qué dice. 28, versículo 7, dice así. Dice, y en los alrededores del lugar aquel tenía unas tierras, dice, el Protos, el principal de la isla, por nombre Publio, era el principal, dice, el Proto, grábenselo bien, el primero. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el primero, el más grande. Grandísimo, el infinito, no hay otro, el único. ¿Por qué? Dijo, porque lo vine a demostrar. En este reino, dijo, en este reino los reyes se adueñan de todo y los aplastan a todos. Pero en este reino mío, digo, el que sirve a más es el más grande. Y yo no vine a que me sirvan. Yo vine a servirlos a todos. Por eso soy el primero y el último. Y los últimos son los primeros. Los últimos son los más importantes. Por eso el Señor Jesucristo dijo de Juan Bautista, no ha habido hombre más grande que Juan, pero les digo que el último de mi reino es mucho más que Juan. Palabra de Dios. Y aquí la vamos a dejar y vamos a continuar la parte 3. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.